Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo 5 recomendaciones de libros escritos por mujeres. Y sí, son de ciencia ficción, así que no te vayas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando y hoy te traigo 5 recomendaciones de lecturas, 5 novelas de ciencia ficción escritas por mujeres. Para ser sincero, me costó un poco llegar a completar esta lista y bueno, esto se debe a varios factores. Primero está el hecho de que no he leído tantas como me gustaría. Y bueno, y segundo, no quería traer autoras clásicas, digamos como me refiero como a Ursula K. Le Guin o Margaret Atwood, por ejemplo. Y bueno, y tercero, no quería traerles libros que no estuviesen traducidos al español. Justicia Auxiliar de Ann Leckie. Ok, aunque sabemos que ganar un premio no es garantía de que una novela vaya a gustar, a Justicia Auxiliar hay que darle el beneficio de la duda, pues arrasó con todos los premios y los grandes premios para una escritora de género en los Estados Unidos. Y hablamos del Hugo, del Nebula y del Arthur C. Clarke de 2014. Y es que Justicia Auxiliar hace muchas cosas bien. Narrada en primera persona, seguimos a dos líneas temporales. El presente, que comprende algo parecido como a una trama de suspenso, en la que Breck es el último soldado auxiliar del buque Justicia de Thorin. Él busca, o ella, busca adquirir un arma con la que finalmente pueda matar al señor del Raid. Breck es nuestra protagonista, que fue una vez el auxiliar One Esk, pero bueno, también fue el buque Justicia de Thorin. Y bueno, ya sé que suena un poco confuso, pero es que Justicia de Thorin es una nave viviente, más allá de la inteligencia artificial, que, bueno, comparte conciencia con los soldados y actúa como si fuera una sola entidad. La otra línea de tiempo nos lleva al pasado, donde nos enteramos de que, bueno, ahí nos enteramos de lo que sucedió para que Breck lleve a cabo esta venganza que, bueno, en primer momento luce como inalcanzable. La prosa de Leckie es clara y fuerte y nos lleva constantemente a querer saber qué pasará más adelante al estilo de una novela de suspenso. Un detalle que no se puede dejar pasar, y de hecho es una de las primeras cosas que notas en la narración, es que el lenguaje del Rachai no hay diferencia de sexo o de género. Por lo que Breck no hace distinciones y en la narración se refiere a todo el mundo como ella o ellas, independientemente del sexo biológico de los personajes. Justicia Auxiliar es una novela un poco dura o digamos que un poco compleja, sobre todo si no has leído mucha ciencia ficción, pero es una de mis favoritas de todos los tiempos y no dudaría en recomendarla. Ok, la segunda novela que te traigo es Vinti, que es una novela corta escrita por Nedio Corafor en 2015 y publicada en español en 2018 por la editorial Crononauta. Además ganó el Hugo y el Nebula como mejor novela corta en 2014. Este libro fue mi primera experiencia con la ficción especulativa desde el punto de vista africano. Ok, Vinti es una curiosa novela de ciencia ficción que presenta temas como el salir de casa, lo que significa aferrarse a la tradición y cómo esto afecta cuando la adaptación se convierte en una necesidad. Nuestra protagonista es Vinti, que es un genio matemático de 17 años, que nació y creció como Himba en un pequeño pueblo solitario de Namibia. La historia comienza con Vinti escapando de su tierra natal en secreto, con la intención de dejar la Tierra para asistir a Onsa Uni, una universidad avanzada de un planeta lejano. A Vinti se le ofreció una beca completa en esa universidad, pero bueno, lamentablemente no cuenta con el apoyo de su familia y sus amigos, ya que los Himba, que es la etnia a la que Vinti pertenece, rara vez abandonan su tierra. Aunque Vinti rápidamente deja atrás a su familia y amigos, no puede separarse de algunas de sus tradiciones Himba. Uno de los rituales que practica es la aplicación constante de Otise, que es Otise se elabora como mezclando arcilla roja del suelo con un aceite de una flor local de Namibia. Esta mezcla tiene un olor dulce y bueno, ella se la aplica en el cabello y en las trenzas. Como se imaginarán, con la piel tan oscura y untada en barro, Vinti es un blanco fácil para el bullying y para la discriminación. Bueno, poco después que Vinti aborda la nave, se produce una tragedia impactante y bueno, esto la obliga a utilizar toda la inteligencia y bueno, una reliquia del pasado para salvarse no solo a sí misma, sino también para tratar de detener una inmensa guerra entre razas. Vinti es una novela corta que seguro devorarás en poco tiempo y bueno, yo la recomiendo 100%. Ok, la tercera novela que te traigo se llama La Brigada de Luz, de Cameron Harley. Fue publicada en 2019, creo que por Alianza Editorial.
Ok, el personaje principal, al que se le conoce solo como 10, es una persona común y corriente hasta que unos terroristas de Marte usan su tecnología para borrar de la faz de la Tierra a la ciudad de San Paulo. Es un evento llamado el Blink. En ese evento, 10 perdió a su familia, a sus amigos, a su amante. Sin pensarlo mucho, 10 se inscribe en el ejército con el único objetivo de vengarse de los terroristas. Bueno, de la forma más violenta posible. Pero pronto esa tecnología que permite a los militares transportar a su personal a través de miles de kilómetros, casi instantáneamente convirtiéndolos en luz, comienza a tener efectos secundarios, sobre todo muy negativos en DX. Y bueno, a partir de ahí todo comienza a caer en picada. Como verán, es una historia de viajes en el tiempo bastante complicada, contada como ciencia ficción militarista. Creo que desde el punto de vista narrativo, la motivación del personaje es bastante sólida, incluso las piezas de su vida, la estructura y bueno, y toda la parte de la disciplina militar me parece que están bien construidas. Tal vez para muchos lectores puede haber una leve confusión en el hecho de saltar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, pero creo que hay suficientes pistas en los fragmentos de la historia que transmiten a través del personaje de Díaz que ayuda a hacer las conexiones necesarias para entender la historia. Un detalle importante es que la autora se esfuerza mucho por no revelar el género de 10 al lector. Y esto puede o no ser un problema dependiendo de cada quien. No lo recuerdo bien, pero yo creo que en mi cabeza 10 fue una mujer todo el tiempo. Bueno, en resumen, La Brigada de la Luz es una novela de ciencia ficción militarista que, tiene muchos personajes, está bien escrita y es divertida de leer. Seguro que la vas a disfrutar. Ok, la cuarta novela que te traigo se llama Todos los pájaros del cielo, de Charlie Jane Sanders. Es una novela un poco trampa, pues es una mezcla de fantasía y ciencia ficción. Todos los pájaros del cielo comienza como una novela para jóvenes adultos, algo convencional. Cuando era niña, nuestra protagonista Patricia un día se adentra en el bosque y se encuentra con un pájaro herido y allí aprende que puede hablar con los animales. Este pájaro la lleva a un árbol gigante en el medio del bosque, donde una especie de consejo de pájaro sabio le hace una desconcertante pregunta. ¿Es un árbol rojo? Pero antes de que Patricia pueda responder, su padre la encuentra y como castigo la encierra en su habitación durante una semana. Al pasar el tiempo, veremos que Patricia ya no puede hablar con los animales y de hecho llega a dudar si este evento ocurrió o no ocurrió en su vida. Al mismo tiempo, otro niño llamado Lawrence está desarrollando sus propias habilidades. Y es que inventa una máquina del tiempo que lo impulsa 2 segundos hacia adelante. Y no parece mucho, pero lo ayuda a evitar los atentados y las bromas pesadas de sus compañeros de clase. Ok, Patricia y Lauren se conocen en la escuela secundaria y de hecho se hacen muy buenos amigos. Ahí Patricia le cuenta a Lauren sobre su encuentro con el árbol y Lauren le confiesa que ha construido una supercomputadora en el armario de su dormitorio. En este primer tercio de la novela, ambos se meterán en problemas y sus vidas se verán separadas. Pero luego la historia cambia radicalmente, pues Lauren y Patricia ahora son 2 jóvenes adultos y tienen 20 años y viven en San Francisco. Aquí tenemos que el mundo está en problemas debido al cambio climático. Hay epidemias de enfermedades, inundaciones, hambruna por todas partes. Patricia se ha convertido en una bruja renegada, pues usa de manera ilegal sus poderes de curación para ayudar a los heridos y a los desplazados. Mientras que Lawrence ahora es un ingeniero exitoso y forma parte del proyecto 10%, que es un proyecto financiado por un multimillonario cuyo sueño es llevar al 10% de la población a vivir en el espacio. En este sombrío telón de fondo, Lawrence y Patricia se encuentran otra vez trabajando en bandos contrarios, la magia contra la ciencia. En conclusión, Todos los pájaros del cielo es una intensa montaña rusa de emociones, que mezcla género utilizando tanto la ciencia ficción como la fantasía para transmitir un mensaje y aunque los enfrenta entre sí, la novela nunca dice cuál de los dos bandos es mejor o cuál de los dos bandos gana. Cada uno tiene su lugar en esta historia y mediante el trabajo conjunto, ambos se encontrarán tratarán de conseguir el mejor resultado. Y sí, también quiero comentarles que esta novela tiene uno de los romances más chulos que he leído. Y sí, lo mío es la ciencia ficción y no tengo mucha experiencia con las novelas de romance, pero de verdad está muy bonita la historia. Los invito a que lean esta novela y así sabemos cómo termina Patricia y Lawrence al final. Ok, la quinta novela que te traigo se llama Se busca mujeres sensatas,
de Sarah Gailey. Es la nueva novela corta publicada por la editorial Crononauta. Yo la leí hace un par de meses de la original All Right Woman Wanted. Algo que hay que mencionar es que Sarah Gailey es no binario y su trabajo ha recibido varias nominaciones y premios. Ok, en esta historia nuestra protagonista Esther es encontrada oculta en un vagón de los libreros. Estos son como una organización que se encarga de distribuir libros y materiales aprobados por el gobierno en pueblos y lugares remotos. Esther además está huyendo de un matrimonio arreglado después que su amante, Beatriz, fuera ejecutada por poseer material prohibido. De alguna manera, Esther logra unirse al grupo de libreros y comienza una travesía en un Estados Unidos donde la sociedad ha colapsado y se encuentra de nuevo al estilo como el Medio Oeste desde el punto de vista tecnológico. Además, la sociedad se ha vuelto más misógina, homofóbica y fascista. Esta novela es una aventura donde los personajes masculinos son los villanos y el grupo de protagonistas está conformado por Esther, dos lesbianas, Beth y Leda, y Sai, que es una persona no binario. Les digo que este último fue difícil de leer al principio por el uso confuso del they y el them, hasta que caí en cuenta de lo no binario del personaje. En fin, Se busca mujeres sensatas es una novela interesante y creo que una buena manera de entrar a leer la ciencia ficción LGTB. Ok, recuerda que si te gusta la ciencia ficción te puedes suscribir al canal porque aquí te estaré trayendo reseñas, recomendaciones y mucho más. Bye.